¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación en Humanidades TV, que en esta oportunidad estamos en nuestro ciclo relativo a la inteligencia artificial a través del canal de la Universidad de Chile. Paralelamente estamos en la radio de la Universidad de Chile. También nos podrá encontrar en las plataformas de Humanidades TV y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Y siguiendo en nuestro ciclo, queremos mirar este tema sobre el cual hemos estado observándolo desde una perspectiva más bien académica, pero esta vez también, por supuesto, con una mirada reflexiva y académica, pero mucho más joven, con quienes usan más que otros este recurso de la inteligencia artificial y a ver cómo la comprenden. Y para eso tenemos el gusto de compartir esta conversación con Noam Vilches, que es licenciado en Filosofía. ¿Cuándo egresaste, Noam? Reciencito, Este nomás. año, así es, recientemente. Apenitas. Bueno, alumno y estudiante de nuestra facultad. Bienvenido, Noam, y muchas gracias por darte este tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema sumamente relevante, en este momento transversal, creo yo, a todas las áreas que nos atraviesan como personas y que sin duda va a ir avanzando cada vez más en su profundidad y en las complejidades que nos trae. Así que feliz de que podamos estar conversando sobre esto. Tú me contabas hace un momentito que estás dedicado a hacer clases de pensamiento crítico. Exacto, principalmente debate competitivo y pensamiento crítico, que sin duda va muy de la mano con los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial. Sobre todo te quería plantear el punto del pensamiento crítico respecto, a ver, hasta qué punto puede estar o no de acuerdo con la aseveración, en una cuestión como la inteligencia artificial, donde cada vez se va derivando más, donde cada vez se va resacando de ahí la respuesta y donde lo del pensamiento crítico o la mirada más reflexiva pareciera, y lo pongo solo en condicional, ir quedando de alguna manera media relegada. Mucha gente de la generación tuya y de un poquito menos, de acuerdo, es vamos al ChatGPT o vamos a otras plataformas y ahí estará la respuesta, ¿qué me importa a mí? Exacto, y además se genera no solamente respecto al área educativa, donde uno puede decir, bueno, es complejo pensar en que los niños en vez de hacer su tarea, de pensar por su propia cuenta, generen respuestas artificiales y automáticas, que muchas veces ni siquiera necesitan leer, es decir, copian, pegan y parece ser que la tarea está lista. Pero hay desafíos todavía más grandes que nos presenta esta búsqueda de información. Las decisiones no solamente en términos educativos, sino que también en términos personales muchas veces se están poniendo hacia la inteligencia artificial. Por ejemplo, perdona, ¿cómo eso personal? Hay, por ejemplo, muchas personas que son cercanas a mi edad, como dices tú, que utilizan la inteligencia artificial para preguntar consejos personales. Por ejemplo, ¿en qué área debería desenvolver mi vida académica? Si tengo estos intereses, ¿qué me recomendarías tú, por ejemplo, para profundizar mis estudios? Es decir, toman decisiones personales fundamentándose particularmente en la inteligencia artificial y la respuesta que nos da. Ahí el rol del pensamiento crítico es crucial. Pensemos, por ejemplo, en las habilidades educativas que muchas veces se nos pide, ¿cierto? Al principio aprendemos a entender ampliamente algún concepto, algunas ideas, luego a replicar otra información que quizás, por ejemplo, los libros de historia nos van enseñando y luego las entendemos y sabemos, por ejemplo, traerlas a colación en una prueba, etc. Pero cuando yo tengo habilidades superiores del pensamiento es cuando yo ya sé ponderar, analizar de forma profunda. Cuando tenemos carencias en estas dos habilidades es que nos vamos a quedar con un copy-paste, ¿cierto?, de lo que nos dice ChatGPT. Entonces lo que necesitamos es profundizar estas otras habilidades que permitan, ok, yo puedo ir y pedir consejo quizás a una inteligencia artificial, pero lo clave ahí es que yo sea la persona que decide. Yo soy capaz de ponderar lo que la inteligencia artificial me dice y quizás incluso ponderar entre distintas inteligencias artificiales, porque muchas veces nos quedamos con la más masiva, como es el caso de ChatGPT, pero pensemos en que hay múltiples inteligencias artificiales y que todas nos van a dar respuestas relativamente distintas. Entonces ahí cabe pensar, ¿cómo voy a ponderar yo? ¿Cómo voy a tomar decisiones? ¿Sé tomar decisiones de forma responsable? ¿Sé ponderar ideas? ¿Sé evaluarlas y decidir yo de forma autónoma cuál me conviene mucho más? Probablemente este desafío de la inteligencia artificial nos llame más que a prohibirla, por ejemplo, en áreas educativas o a intentar limitarla, a manejarlas en términos mucho más críticos y profundos. Es decir, y aquí una gran dificultad que tenemos es cómo le damos a los profesores herramientas necesarias para que ellos en sus aulas puedan entregarles a los estudiantes herramientas que les permitan discernir entre distintas alternativas, analizar críticamente las respuestas que nos dan las inteligencias artificiales y con ello, al final del día, no solamente limitar las herramientas que al final del día nos da las distintas inteligencias artificiales que hay hoy en día, sino que las potenciamos y entregamos más habilidades y herramientas a los estudiantes para que sepan manejarlas de forma adecuada. ¿Y cómo sería manejar de forma adecuada? ¿Cómo imaginas tú que debería ser esa relación? Porque, a ver, yo somos dinosaurios en esta materia y en otras muchas, pero uno dice con los profesores se discute. Exacto.
se cuestiona, se debate. Entonces el profesor puede, o alguien, ¿no? En general, yo te propongo algo, tú dices, no, no estoy de acuerdo, yo te puedo dar un argumento, tú me das otro, y vamos encontrando o no encontrando una respuesta en común. Yo tengo la impresión de que con la inteligencia artificial no ocurre eso, tú demandas, te responde y hasta ahí llega la relación. Sí. ¿Y cómo entonces se puede adecuar eso a un mejor manejo de parte de las personas que lo utilizan? Eso es una muy buena pregunta porque creo que también nos obliga a repensar no solamente cómo evaluamos las respuestas de las inteligencias artificiales, sino que también cómo se nos enseña a formular las preguntas adecuadas. Es distinto, por ejemplo, preguntarle a ChatGPT ¿qué hago para esta situación? A decirle dame 5 alternativas y 5 argumentos para cada una de las alternativas sobre qué debería hacer, tomando en consideración esto que me está ocurriendo, por ejemplo. Y esto es un poco quizás gracioso, pero está pasando a este nivel. Hay personas que preguntan sobre sus relaciones interpersonales, sobre cómo, por ejemplo, trabajar un conflicto amoroso, sobre cómo trabajar, por ejemplo, una amistad que quizás está media erosionada o dificultada. ¿Qué hago con este amigo? Por ejemplo, ¿le dejo de hablar? ¿Qué medidas tomo para que quizás cambie su rumbo, etcétera? Es distinto pedirle a ChatGPT que te dé una respuesta única a pedirle que te dé múltiples respuestas donde tú puedas evaluar cuál es la decisión correcta. Perdona, pero ¿eso ocurre más o menos frecuentemente o es una...? Está ocurriendo sobre todo en las generaciones más jóvenes, que están delegando sus decisiones personales y no solamente las académicas y las de información, que yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que tengo, porque si los estudiantes solamente se dedicaran a pescar información, por ejemplo, de, no sé, qué hizo Bernardo Higgins en tal año y luego van y la copian en un cuaderno, no es tanto el problema que nos ocasiona como cuando pensamos en que están tomando decisiones respecto de sus vidas personales. Vemos, por ejemplo, que en las noticias salen ya anuncios que antes parecían solamente de películas, personas que mantienen incluso relaciones románticas con estas inteligencias artificiales porque desconocen de lo que realmente se trata, que es algo artificial y que en realidad las cosas que te están diciendo son solamente una simulación. Pero cuando yo tengo conocimiento profundo sobre qué es esta inteligencia artificial, soy capaz de hacer preguntas de forma mucho más concienzuda y por lo tanto pidiéndoles que no solamente me entregue una respuesta única como si fuese una verdad, sino que me entregue alternativas, que me entregue, por ejemplo, incluso fuentes para que yo pueda evaluarlas posteriormente, es que estoy haciendo probablemente una utilización mucho más crítica de la inteligencia artificial, porque ya no es como una especie de entregador de verdades, sino que es una herramienta que yo utilizo para yo ponderar y yo decidir en base a lo que esta inteligencia artificial es capaz de darme. Pero es que ahí entramos en un punto que es bien interesante, Noam. Porque una cosa es entender esta tecnología como un gran repositorio de datos, capaz de procesarlos a una velocidad fantástica, digamos, y que te puede hacer un aporte maravilloso en el sentido de ordenar datos, de buscarlos, de entregar, qué sé yo, lo que uno podría demorarse un año ordenando, clasificando y qué sé yo, este aparatito te lo entrega en un minuto, o menos, ¿no? Pero eso es una cosa, y eso es un asistente de... el punto es, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de alguien que está pensando, evaluando y tomando decisiones, porque por ahí pasaría la inteligencia, entendería uno. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde eso es así? ¿Hasta dónde la inteligencia artificial es inteligencia? ¿O le estamos nosotros delegando a algo que no corresponde, no sé, valores, capacidades que no tiene? Es muy interesante lo que la inteligencia artificial en ese sentido significa en términos de desafíos ya más bien teóricos. Es decir, muchas veces hemos pensado que lo que nos define como humanidad es justamente esta capacidad crítica y racional que hemos asociado con una inteligencia que calcula. Y parece ser que la inteligencia artificial tensiona incluso lo que componemos como característica esencial de nuestra humanidad, porque si lo puede hacer una máquina, es entonces esencial a la humanidad, la inteligencia. Creo yo que ahí hay tensiones en términos teóricos muy interesantes que sin duda ponen también en tensión la práctica filosófica, por ejemplo. Creo que cuando no tenemos respuesta a ese tipo de cosas, lo esencial es que los estudiantes sepan cómo funciona esta máquina para que entiendan que da respuestas que, por ejemplo, contienen sesgos anteriores porque están de alguna forma procesando información que ya les dimos nosotros como especie humana. Esto es muy interesante, por ejemplo, en términos de cómo hemos visto que incluso la ONU ha hecho anuncios muy importantes sobre que hay que tener particular cuidado con eso, porque actualmente los algoritmos policiales, por ejemplo, están replicando sesgos de racialización, porque yo tomo información que se utilizaban por parte de ciertas policías para capturar el crimen, se la pongo, ¿cierto?, a la inteligencia artificial y luego procesan los mismos sesgos que ya hemos utilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque incluso si no tenemos claro sobre qué es la inteligencia, al menos entendiendo cuál es su funcionamiento, que solamente hay una especie de réplica de información pasada, procesamiento con
formas de pensar que son humanas, muy humanas, es que vamos a entender que en realidad las respuestas que nos den acá no es la respuesta de una especie de Dios-máquina, sino que es una respuesta profundamente humana que requiere ser mirada como aquello que es, una respuesta que puede ser falsa, que puede caer en errores y que puede ser por lo tanto perfectible. Y aquello requiere sin duda una mirada crítica profunda desde nosotros como especie humana, pero sobre todo desde el mundo escolar, que es donde más se está utilizando de forma transversal esta inteligencia artificial. Quizás por eso no es tan casual que China esté pensando desde el 1 de septiembre de este mismo año empezar a enseñar sobre inteligencia artificial desde los 6 años hasta los 15 en todos sus colegios, por ejemplo. Bueno, y además hay poder detrás de todo esto. No es neutral la inteligencia artificial, no es la bondad hecha máquina, sino que hay quienes programan, imagino, quienes alimentan y quienes comercian con esto también. Sobre todo si pensamos que la inteligencia artificial está principalmente elaborada desde empresas que acá, más allá de la crítica que podamos hacer sobre si nos parece bien el sistema capitalista o mercantil o el lucro, etcétera, son empresas que en este momento tienen como objetivo lucrar, como la mayoría de las empresas comerciales, ¿cierto? No son una empresa que tenga como finalidad última enaltecer al ser humano, a una nación, etcétera. Buscan lucrar. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando estas inteligencias artificiales se meten en las redes sociales, que son altamente ocupadas por las generaciones, sobre todo más recientes, vemos que en efecto hay una intención que lo que busca es que tú sigas teniendo información que te llame la atención, como lo que hacían en sus tiempos ciertos los periódicos más bien amarillistas. Quieres que tú compres el diario y para eso, si el titular llama mucho la atención, tú tienes más interés en leerlo. Con las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que está ocurriendo es que no importa cuál es la verdad de la información, no importa si esa información que está en las redes sociales genera más diálogo, si genera más consenso, si genera más bienestar social. Lo que importa es que tú la consumas. Si es falsa o no, a la inteligencia artificial no le importa, porque está programada para que tú consumas, aumentes por lo tanto cierto la cantidad de recursos que hay por parte de quienes tienen al final del día son dueños de estas grandes empresas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la venta de información, que también ha sido un tema, ¿cierto? Con Cambridge Analytica, por ejemplo, con Silicon Valley, que ha sido explícito y hay un montón de análisis, de documentales también que dan cuenta de que se han ocupado para manipular a la población utilizando los propios sesgos que ya tenemos. Es decir, se aprovechan de que nosotros no tenemos tanta información, de que somos fáciles de caer ante ciertos sesgos políticos, culturales, es decir, se muestra muy bien, por ejemplo, en el Brexit de Inglaterra, cómo es que se utilizó la idea en la población, una idea muy alejada, que era que probablemente Turquía iba a ser parte de la Unión Europea, una idea falsa, que no es real, y que si era real iba a pasar en muchos, muchos años más, pero como para la gente ese miedo existía, se utilizó esta campaña justamente diciendo como no, lo que pasa es que en la Unión Europea se va a unir prontamente Turquía, entonces como Inglaterra tenemos que salirnos. Son parte de las informaciones falsas que se empiezan a utilizar, y se decía que venían un millón de personas turcas básicamente a invadir casi Europa, y esto es una mentira que nace a partir de análisis con inteligencias artificiales de los datos que hay en Facebook, en redes sociales, para poder poner una campaña fuerte, cierto, masiva, que logró al final del día, por ejemplo, el Brexit. Lo mismo pasó con Trump, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Y con los rusos ayudándole. Exacto. Y se supone, ¿no es cierto?, que la inteligencia artificial agarra de todos lados, ¿no? Pesca de las redes, fundamentalmente, y de donde más, y con eso construyen lo que tú estás diciendo. Fíjate que en el periodismo hay un efecto brutal, brutal. Ya los medios electrónicos cambiaron la forma de entregar las noticias. Porque antes tú cuando escribías en un medio, cuando hablabas en una radio, lo primero era entregar la noticia. Y la estructura y lo que uno enseñaba o aprendía primero y enseñaba después, tenía que ver con eso. Primero la noticia y después cómo la vas organizando. Hoy día, en los medios electrónicos, como lo que buscan es que tú ingreses y te mantengas, te ocultan el dato hasta lo más posible. Entonces, el título no es 4 muertos, masacre en no sé dónde. Entonces dices, ¿qué es esto? Y vas bajando así. Esto lo profundiza finalmente y el tiempo de la posverdad, como el que dice que vivimos hoy día, es agobiador finalmente. Y ahí uno puede, por ejemplo, también referirse a esta idea de la información dirigida, ¿cierto? Las redes sociales y su masividad, así como el uso de algoritmos, nos permiten que le llegue, por ejemplo, a ciertas personas que Trump está muy cercano a las comunidades LGBT, muy cercano a las comunidades racializadas, porque salen fotos hechas artificialmente con inteligencia artificial donde estos candidatos salen, por ejemplo, con determinadas personas, pero luego le llega una noticia totalmente inversa a personas que están contra estas comunidades y te dice que Trump en realidad está contra justamente estas personas, que va a eliminar ciertas políticas, etc. Por lo tanto,
la verdad parece ser que se diluye, porque parece ser que hay una verdad para unos, hay una verdad que se puede esparcir para otros, y al final del día no importa qué es lo que realmente va a hacer Donald Trump o lo que realmente van a hacer los políticos, sino que importa que tú votes por él. Entonces eso parece ser que profundiza una democracia que está profundamente anclada a las lógicas mercantiles, donde no importa la verdad, lo único que importa al final del día es que tú vayas, consumas, compres, votes, por ejemplo. Claro, el concepto de verdad siempre ha sido un concepto un poquito refaloso, sí, estamos de acuerdo que la verdad es más bien una construcción, pero una construcción a partir de toma de posiciones, que tú no puedes tener 4 posiciones distintas sobre la misma circunstancia. Claro, entonces, claro, con esto que tú describes da lo mismo, ¿no? Ni siquiera es un debate donde se genere algún cierto consenso que le llamemos verdad finalmente. Exacto, o sea, ya no importa al final del día. Lo que importa como tiene que ver con que tú salgas electo, que es estas lógicas bajo las que se han puesto también la democracia, a las personas no les importa si es que, por ejemplo, hace 3 años atrás yo estaba de acuerdo con tal o cual idea. Lo que importa es que yo genero una información, que las redes sociales me ayuden, que los algoritmos, que la inteligencia artificial me ayude, y yo la utilizo, ¿cierto?, para poder obtener al final del día mi objetivo final. Y eso en política, pero cuando lo vemos en comercio es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando lo vemos con las ventas, por ejemplo, que ya se venía dando, ¿cierto? Es decir, la venta, por ejemplo, de cuestiones que no necesariamente son útiles, que utilizan el enganche comercial, se utilizaban, pero parece ser que acá se profundizan estas lógicas democráticas que creo yo que de alguna forma erosionan la democracia, porque al final del día, ¿por quién estoy votando? ¿Cuáles son realmente sus ideas? No queda claro. Y sin duda, mercantilmente hablando, también se profundiza. Es decir, en términos yo utilizo una red social, quiero, por ejemplo, participar de cierto espacio y no lo estoy eligiendo tan libremente porque parece ser que las redes sociales me dicen a mí qué me debe interesar, qué cosas no, y parece ser que se pierde esa libertad de elección que antes, medianamente, parece ser que teníamos un poco más controlada. Ya vamos a hablar un segundito respecto de los temas de sustentabilidad que están también y ecológicos, están detrás de este punto, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero algo bueno habrá en todo esto, porque hasta aquí tengo la sensación de que estamos en una situación de decir, oye, qué horror lo que viene, esto, etcétera, pero la tecnología siempre finalmente ha ido, si se administra como corresponde o bien o medianamente controlada, siempre ha ido en el progreso de una mejor vida al final. Las potencialidades dan la impresión de que están ahí. Sin duda. Y conversábamos hace poco con el equipo del Francisco Herrerán, que es un colegio que ahora está seleccionado para ir en representación de Chile al Mundial Escolar de Debate, donde estos temas se conversan profundamente. Y varias de las razones que me daban para estar a favor del auge de la inteligencia artificial tenía que ver con cuando yo tengo más inteligencia artificial, por ejemplo, cuando tenemos más inteligencias artificiales dentro del mercado, es probable, uno, que se democratice también su uso, ¿cierto? Es decir, que se reduzcan los costos para que no solamente las grandes empresas tengan acceso a información más rápida, ¿cierto?, que nos ahorra un montón de trabajo, lo que podría ser sumamente perjudicial porque podría seguir profundizando la brecha social donde unos pocos que tienen recursos tienen un trabajo más veloz y por lo tanto más productividad. Cuando yo voy aumentando la cantidad de inteligencias artificiales, cuando tengo inteligencias como DeepSeek, ¿cierto?, que son gratuitas, que las entrega un Estado, con sus propios sesgos, por supuesto, porque estamos hablando de China. Que ese es otro riesgo. Sin duda, sin duda. Pero al mismo tiempo también donde yo tengo incentivos, por ejemplo, a tener inteligencias artificiales como las que se anunció hace poco que va a haber a nivel latinoamericano, voy multiplicando los sesgos. Entonces, al menos yo tengo la capacidad de decidir. Actualmente hay tan pocas inteligencias artificiales que parece ser que yo tengo muy poca chance de decidir qué sesgos quiero yo por lo menos profundizar. Es decir, estoy un poco a merced de lo que se me da a mí. Pero si hubiesen múltiples inteligencias artificiales, más esfuerzos, por ejemplo, en que sean más críticas, en que sean más, no más conscientes, porque no pueden serlos, pero al menos que tengan más posiciones distintas, al menos me da a mí la posibilidad de forma libre elegir, bueno, con qué respuestas me quiero quedar. Quizás comparar entre múltiples respuestas y poder al final del día tener una menos chance de manipulación dentro de la sociedad. Entonces la diversificación parece ser que va de la mano del auge, que va de la mano de la competencia muchas veces comercial, que es una de las ventajas que se extrae. Pero también la posibilidad, por ejemplo, de mientras más se amplía la inteligencia artificial, más saberes pueden haber dentro de esta. Es decir, no solamente reproducir los sesgos quizás de la forma moderna en la que creamos contenido. Hace poco también en una charla sobre inteligencia artificial y medio ambiente, la encargada del CEREMI de Medio Ambiente nos decía, Sonia Reyes nos decía, existe la posibilidad, por ejemplo, de incluir saberes ancestrales en la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si no solamente tuviésemos información tan cuadrada, como tan mecánica como la que tenemos en los libros en general, en el mundo occidental en general, sino que también incluyéramos, por ejemplo, los saberes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, por ejemplo, de nuestros territorios? ¿Cómo cambiaría esa inteligencia artificial? Probablemente los sesgos con los que actuaría serían distintos. Quizás sus respuestas respecto a cuestiones como las preocupaciones medioambientales también serían distintas en un mundo que en general lo evalúa más bien en términos de costos, beneficios, en términos de productividad, de eficiencia. Quizás acá hay un cuidado distinto porque hay saberes distintos también, sesgos distintos que se involucran en la inteligencia artificial.
Así como también las ventajas que yo creo que sin duda se vienen de la mano, como bueno, ventajas que traen también a su vez sus propios desafíos, como hacer un uso del transporte más eficiente, es decir, que yo no tenga micros vacías por un lado y micros llenas en otro, sino que tenga un sistema que rápidamente a tiempo real me permita a mí saber qué micro enviar a dónde, porque aquí parece ser que hay más tráfico y acá hay menos, entonces no necesito enviar esas micros vacías. O por ejemplo también atender de forma mucho más precisa ciertos asuntos médicos, ciertos asuntos judiciales. Pero ahí también eso nos trae distintos desafíos, es decir, ¿estamos dispuestos a delegar decisiones judiciales en una inteligencia artificial y que se decida la culpabilidad o que se decida, por ejemplo, el rango, ¿cierto?, de años en que tiene que estar una persona, por ejemplo, presa? Y uno podría decir, chuta, eso es súper delicado. Pero hemos visto también que las personas fallamos tanto y tenemos tantos secos que uno, ok, es algo sobre lo que hay que tener mucho cuidado y es peligroso, pero es más o menos peligroso que la forma en la que actualmente está funcionando la justicia, donde es tan fácil coludir, por ejemplo, a una persona, que parece ser que se nos aleja un poco de la posibilidad de coludir a una máquina, pero sabemos que es posible, y sabemos que es posible, ¿cierto?, establecer una suerte de máquina que responda de una cierta forma con ciertos sesgos, entonces parece ser que eso nos pone también en ciertos aprietos. O médicamente, ¿cierto? Es una ventaja enorme la que nos trae el poder tener una precisión mucho más grande al momento de establecer que alguien tiene una enfermedad o al momento de operar, por ejemplo, una persona, y uno podría preguntarse, ok, pero cuando tenemos un médico que falla, yo hago responsable a ese médico y se hace luego un juicio y tenemos que analizar si realmente es culpable, fue un accidente, etc. Pero cuando no podemos establecer la culpabilidad sobre, por ejemplo, una inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos como sociedad a que no exista un culpable, un responsable directo que se pueda ir a la cárcel, por ejemplo, al momento de tener este tipo de dificultades? O pensémoslo en algo que ya está mucho más masificado, como es el uso de los autos que ya están automatizados, es decir, que andan de forma sola, pero que tienen un porcentaje de accidentes que van a ocurrir y que esta inteligencia artificial sabe y que asume que va a haber un porcentaje de accidentes que es menor al porcentaje de accidentes que se ocasionan por fallo humano. Exactamente. Entonces, la inteligencia artificial no maneja con trago, por ejemplo, no utiliza cierto alcohol en el cuerpo. No, bueno, hay un montón de cosas que no le pasan a la inteligencia artificial. Pero a las personas las podemos meter presas, por ejemplo. Y parece ser que eso como humanidad ha marcado gran parte de cómo conseguimos la justicia. ¿Qué pasa entonces cuando nadie se va a ir preso por algo como esto? Porque es un error que la inteligencia artificial ya asumió. Entonces parece ser que eso también tensiona incluso concepciones como las que tenemos como sociedad de justicia, donde la culpabilidad se ve mucho en términos ciertos de alguien tiene que pagar por esto. Bueno, ¿y qué pasa cuando van a haber errores, van a haber dificultades que nadie va a pagar? ¿Estamos dispuestos como sociedad, cómo vamos a trabajar también en esa línea? Creo que nos trae múltiples desafíos, pero sin duda un montón de beneficios, porque al final del día si alguien te dice, ok, sí, pero van a haber menos muertes, van a haber menos accidentes, vamos a encontrar, por ejemplo, más curas, o van a haber más posibilidades de que yo opere a una persona con menos chances de que ocurra un error, por ejemplo, entre medio. Son múltiples los Claro, lo que pasa es que hay ámbitos donde uno dice sí, bien, ámbitos en que a lo mejor a mí me deja muy dando vuelta lo de la justicia, por ejemplo, los fallos. Y no sé por qué a mí que me gusta mucho el fútbol, me acordé del VAR. Por ejemplo, que por Dios uno dice, no, con esto se solucionó todo y tenemos nuevas polémicas y nuevos problemas con el uso del VAR en el fútbol, digamos, este sistema particularmente con las manos, y todo nos trae una polémica nueva. Pero tú mencionabas algo que es muy importante, el error. El error no solo como algo que tú tienes que asumir con responsabilidad, sino que el error como un elemento de crecimiento también y como un elemento de mayor comprensión, de acumulación de experiencia, que eso también es algo que debe ser valorado finalmente y no despreciado como lógica en la vida, ¿no? Y cuando tú le entregas la cuestión a las máquinas, ellas no se van a equivocar, o el porcentaje de error es mínimo, es más bajo y no importa. Y el error humano es un elemento vital en el desarrollo de las relaciones de las personas, en todo. Claro, sobre todo si lo vinculamos con lo que conversábamos al comienzo, ¿cierto? Donde yo estoy delegando incluso decisiones personales en la inteligencia artificial. Exactamente. Imagínense, no estaríamos dispuestos quizás a tener, o cómo vamos a enfrentar errores que vamos a tener en nuestra vida en relaciones amorosas, en relaciones de amistad, etcétera, si tenemos tan poca disposición a que algo así ocurra y creemos que tenemos que ser más bien como las máquinas, ¿cierto? Que tienen un porcentaje de error y no están dispuestos a crecer de este mismo proceso. Ahora, las máquinas yo diría que tienen más porcentaje de crecimiento, a diferencia de la especie humana, que parece ser que podría perder esa chance, sobre todo en esas cuestiones que más bien tienen que ver con la inteligencia emocional, con decisiones más bien de carácter personal, que esperamos no se pierdan tanto en términos emotivos, es decir, que yo sepa enfrentar el error, que sepa enfrentar ciertas dificultades,
y que no delegue todo en una inteligencia artificial que me puede decir más o menos cómo reaccionar, pero no vas a reaccionar en el momento, por ejemplo, ante, no sé, una ruptura amorosa, etc. Pero al mismo tiempo también atreverse, ¿cierto?, a cometer errores. Me parece a mí que, como dices tú, da cuenta también de ciertas posibilidades de crecer, sobre todo en ámbitos que son muy humanos, como son los ámbitos más bien emocionales. Claro, porque hay otro, ¿no? Uno mira desde mi generación, vemos a las generaciones de ahora, la intolerancia a la frustración que es impresionante. Y la vemos así, no sé, los que nos están viendo o escuchando lo viven cotidianamente. Las generaciones actuales son súper intolerantes a lo que no les resulta, a lo que se frustra. Entonces, el entregar decisiones y el decir no, yo no me equivoco, yo lo entrego a otro, que no es humano o que es la inteligencia artificial en la cual confío, te saca de ese problema que es un elemento vital en tu propia posibilidad de crecer finalmente. Absolutamente, y además esto tiene un riesgo muy grande, ¿cierto? Que quizás recordando también a Hannah Arendt y la idea de la banalidad del mal, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué tanto estamos disponibles como sociedad muchas veces solamente a hacer caso, a simplemente asumir algo que se nos dice y por lo tanto ni siquiera ver el error que hay detrás? Justamente cuando no tenemos un pensamiento crítico asociado o no somos capaces de mirar de forma profunda aquello que nos está diciendo una inteligencia artificial ante determinada situación, somos mucho más propensos sencillamente a hacer caso. Y es hacer caso muchas veces, como decíamos antes también, tomando en consideración que estamos frente a una inteligencia artificial que replica otros sesgos, que más bien asume información que ya es muy humana, con razonamientos que son muy humanos, es mucho más probable, por ejemplo, que esta manipulación sea muy sencilla. Porque yo creo que esta inteligencia artificial toma mejores decisiones que yo y que yo voy a cometer errores y por lo tanto lo delego ahí y confío en eso. Y además, si la inteligencia artificial es la responsable y yo voy a poder eludir una cierta culpa, parece ser que estamos también frente a una situación que es bastante conflictiva y que sin duda podría profundizar mucho más esto que tiene que ver con la frustración ante el error e incluso quizás el alejarme del error, porque el error ya no es mío. Exacto. Puedo delegarlo en esta inteligencia Entonces artificial. no tengo para qué frustrarme. Exactamente. Oye, Noam, para terminar, porque nos quedan unos 3 minutitos, este tema de la sustentabilidad, el tema de lo que significa el uso intensivo de la inteligencia artificial en términos del medio ambiente. Esto es un tema muy brutal porque no nos damos cuenta muchas veces, sobre todo en el caso de la inteligencia artificial, del internet y de aquellas cosas que son más tecnológicas, sobre el daño que causan en el medio ambiente, porque parece ser que es como medio invisible. Pero es muy real y tiene, por ejemplo, lugares que son enormes, llenos de aparatos gigantes que requieren un montón de agua, por ejemplo, para enfriarse por la cantidad de energía que ocupan. Esa agua implica un montón de agua que podríamos consumir nosotros, que no estamos consumiendo, porque se está utilizando ahí. Y esto no es que sea algo como para no utilizar más la inteligencia artificial, sino que nos invita a innovar, como se ha hecho, por ejemplo, en la creación de algunas inteligencias artificiales donde estos aparatos, por ejemplo, se ponen en el mar a fin de no tener que ocupar agua potable para, por ejemplo, bajarle las temperaturas, sino que yo ocupo el mar como un elemento que me permite a mí hacerlo de forma mucho más eficiente, mucho más económica y sin duda con muchos menos daños al medio ambiente. Entonces, más que eliminar las inteligencias artificiales, esto nos invita profundamente a replantearnos cómo utilizamos de forma responsable la inteligencia artificial para que haga la menor cantidad de daño posible al medio ambiente, sobre todo pensando en un país como Chile que se está proponiendo junto con Latinoamérica generar una nueva inteligencia artificial, tiene que también tener en consideración estos desafíos. ¿Cómo le ponemos, por ejemplo, incentivo a las empresas para que tengan un uso de inteligencia artificial que también sea, ojalá, lo más renovable posible en términos de las energías que están ocupando para sostenerlas? Que al mismo tiempo también seamos conscientes y que también tengamos mucho cuidado. Hace poco, cuando se hizo muy masiva esta idea de utilizar una imagen del estudio Ghibli para realizarnos a nosotros mismos, para ver cómo nos veíamos, etcétera, empezaron a salir muchos anuncios sobre la cantidad de agua que ocupaba en esta inteligencia artificial. A mí me llamó mucho la atención porque yo dije, es cierto, no tenía idea de que yo consumo 17 quizás litros de agua cuando genero una imagen, por ejemplo. O que quizás genero 3 litros de agua cuando le hago una pregunta a ChatGPT. Pero sabemos cuánta agua ocupamos, por ejemplo, cuando para esa misma pregunta tenemos que buscar 7, 8, 10 veces en Google porque nos cuesta mucho más obtener unas respuestas. Parece ser que eso es mucho más invisible y que esto salió a la luz a partir de este uso de imágenes de estudio Ghibli, porque aumentó 1 millón de personas que se sumaron a esta plataforma y por lo tanto hubo un costo importante, pero hay un costo que es permanente en el uso, por ejemplo, de Google, que no somos conscientes de cuando lo utilizamos, así como también hay un uso que es muy potente por parte de las empresas que utilizan mucho más que nosotros como individuos una inteligencia artificial y que el daño que hacen no son los 17 litros de cuando ocupamos una imagen, sino que piensan en el daño permanente que hay en una inteligencia artificial que es un chatbot que va a responderte todos los días todas tus dudas, por ejemplo, desde, qué sé yo, plataformas comerciales, etcétera. Entonces, hay un uso que sin duda
repercute en el medio ambiente, pero que tenemos que ser conscientes para no caer en lo mismo de siempre. O sea, utiliza menos agua al bañarte o no uses bolsas plásticas. Acá hay una cuestión que es mucho más social, que también recae en las empresas, que recae en cómo pensamos las inteligencias artificiales y su creación, así como también su entrenamiento, que es uno de los momentos que más energía ocupa, porque es donde tienen que estar las máquinas prendidas mucho rato para poder producir lo que se requiere para al final del día funcionar. Entonces, hay sin duda mucho que tenemos que hacer al respecto. Noam Vilches, te agradecemos. Licenciado en filosofía, muy reciencito nomás. Así es, hace un par de semanas. ¿Tampoco? Tampoco. Qué bien. Alumno, por supuesto, de nuestra Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Gustosamente. Un gusto, de mamá, muchas gracias. Habíamos conversado otras veces, pero en otros tiempos y en otras funciones. Mira, así es. Qué buena. Sí, otras temáticas, sí. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo sobre la inteligencia artificial, a ver qué descubrimos y entendemos un poco más sobre ella. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias de nuevo.